enseñanza muy típico de la vida de Cristo, en que consiste fundamentalmente en utilizar elementos conocidos de la época y darles una aplicación o una connotación espiritual con el objetivo de mostrarles algo que a priori no se observa, que de entrada no se entiende bien, ¿no? La parábola de los labradores malvados es muy interesante porque en cierto sentido es la historia de la raza humana. En aquellos tiempos los ricos, los que poseían grandes latifundios, grandes terrenos, lo que hacían es que los alquilaban. Se los daban a ciertas y determinadas personas y después de un tiempo venían los siervos, los criados del propietario de la finca, del terreno, a recibir el correspondiente fruto. La historia cuenta que cuando llegó el tiempo de la cosecha, pues este dueño de esta finca, de esta viña, mandó a sus criados, mandó a sus siervos, pero fueron heridos, fueron maltratados y se fueron con las manos vacías. El dueño de la viña vuelve a mandar una segunda tanda de siervos, de criados, para a ver si de esta manera pues entran en razón, pero vuelve a ocurrir otra vez lo mismo. Hasta que finalmente, después de varios grupos de siervos que van a buscar el fruto, decide mandar a su hijo. Dice, bueno, no han respetado a mis siervos, los han humillado, los han afrentado, se han vuelto con las manos vacías. Espero que esta última vez actúen de una forma diferente, porque ahora les voy a mandar a mi hijo, al heredero, al que el día de mañana será el dueño de esta propiedad. Seguro que ahora van a reaccionar de una forma diferente, se van a dar cuenta, van a recapacitar y van a tratar, como dice la historia, con respeto a mi hijo. Bueno, eso es lo que esperaba el dueño de la viña, pero lejos de la realidad, los que estaban cuidando la viña, al observar que venía el hijo del dueño, el futuro heredero, se unen, se confabulan y dicen, mira, si matamos a este, el día de mañana este terreno será nuestro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es matar al hijo y de esa manera nos quedamos con la propiedad. ¿Por qué cuenta Jesús esta parábola, esta historia? Porque como dije hace un instante, es como un reflejo de lo que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos hasta que Él envió a su amado Hijo. En un principio, cuando comenzamos a leer la Biblia, aunque tengo que decir que la Biblia es un libro un tanto extraño, porque no solamente la escribió una persona, la escribieron 40 personas diferentes en diferentes épocas, en un periodo de aproximadamente 1400 años, en idiomas diferentes, etcétera. Pero incluso ni siquiera está en orden cronológico, pero desde el principio de los tiempos observamos que Dios tenía como, permítame la expresión, no quiero que siente mal la palabra que voy a decir, pero es como si Dios tuviera una obsesión. Dios se empeñó en bendecir al hombre. Podía haber escogido a los ángeles, podía haber escogido a los animales, pero Dios se empeña en bendecir al hombre. Y el hombre se empeña en no obedecer y en no honrar a Dios. Es como una especie de conversación en paralelo, ¿no? En una frecuencia diferente el uno del otro. Dios coloca a la primera pareja, Dios los pone en un lugar realmente privilegiados. Un clima perfecto, una armonía espectacular, no les hace falta absolutamente de nada, ni tenían frío, ni tenían calor, no tenían ningún tipo de enfermedad, no tenían ningún tipo de problema. Solamente había, digamos, una orden, una prohibición. Mira, quiero que esto no lo coman y ya está. No quiero que coman de esto. Pueden comer todo lo que quieran. Pueden disfrutar. Claro, el jardín del Edén, cuando uno piensa, dice, bueno, sería un jardincito, ¿no? Una cosa así como una especie de jardín botánico, una especie de jardín particular o familiar. No, no. Las dimensiones del jardín del Edén, no se sorprendan por lo que les voy a decir, llegaban de punta a punta desde Irak hasta el río Nilo en Egipto. Todo lo que es la famosa creciente fértil, todos esos territorios inmensos, Irán, Irak, Egipto, etcétera, y de ancho otro tanto. Realmente, si miras las dimensiones del jardín del Edén, tenía como forma de cruz. Era más largo que ancho, como ese brazo horizontal y vertical de una cruz.
Así que podían viajar, podían comer, podían hacerlo lo que quisieran, salvo no comer de algo que Dios le dijo: esto por favor no lo toquen, no lo coman. Bueno, sabemos lo que pasó. El hombre, basta que te digan no toques para que quieras tocar. Basta que te digan no mires para que quieras mirar. Basta que te digan eso no se hace para que quieras hacerlo. El hombre desobedeció y se desconecta, se desvincula de Dios. Es decir, el hombre dice: yo prefiero vivir con mis normas, a mi manera, con mi filosofía de vida, que con lo que tú me estás pidiendo que no haga en este caso. Se desconectan de Dios y todo cambia. La tierra comienza a producir una serie de malas hierbas, de cardos y de espinos que antes no ocurría así. Los animales con los cuales antes podías jugar, ahora se te vuelven en tu propia contra. El hombre comienza a sudar, comienza a perder humedad, comienza a secarse, comienza a deteriorarse físicamente. El hombre comienza a enfermarse. Todo se vuelve en su contra. Tiene que comenzar a matar animales para poder cubrir su cuerpo con pieles por el frío, en verano por el calor. Y tiene que comenzar un estilo de vida diferente. Pero ¿qué pasó con el aspecto, digamos, espiritual? Bueno, antes el hombre podía comunicarse con el Creador cuantas veces quisiera, sin intermediarios, directamente. Pero a partir de ese día, todo cambió. Y Dios establece algo que nosotros lo conocemos con el nombre de holocaustos, o de sacrificios de animales. Es decir, Dios dijo: cada vez que ustedes quieran acercarse a mí, si es que quieren acercarse y hablar conmigo, tienen que hacerlo trayendo un animal y presentándolo en holocausto, en sacrificio sobre un altar. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene traer un animal inocente y matarlo y derramar su sangre para tener comunión con Dios? Alguna explicación tiene que tener. En primer lugar, cuando el hombre se quiera ahora acercar a Dios y traiga un animal inocente y derrame su sangre, recordará constante y permanentemente que las cosas han cambiado. Es decir, tú quieres hacer lo que te da la gana, atente a las consecuencias. Yo te dije que no lo hicieras, tú no me obedeciste y ahora la relación ha cambiado. Cada vez que derrames la sangre de un animal inocente, te darás cuenta que la sangre es lo único que podrá perdonar y borrar los pecados. Cada vez que mates un animal inocente, recordarás que algo de animal tienes, porque cuando una persona se comporta como el hombre se comporta habitualmente, con soberbia, con rebeldía, con orgullo, etcétera, etcétera, se está comportando realmente como una especie de animal irracional. Y cada vez que te presentes delante de mi presencia con un sacrificio, con un holocausto, recordarás tu fracaso. Fracasaste, metiste la pata y toda tu vida lo recordarás. Pero realmente este sistema no era un sistema perfecto. Porque más adelante la Biblia nos dice que aquellos animales que morían y que derramaban su sangre no perdonaban realmente el pecado de nadie, sino era como una especie de lección objetiva, algo que Dios quería que interiorizara la raza humana para que cuando llegara el momento definitivo de la historia, ellos entendieran el porqué de las cosas. Por lo tanto, el hombre lo que hace es que sigue con su rebeldía, sigue con su soberbia. Y dice la Biblia que llegó un momento, hay un pasaje en Génesis capítulo 6, del versículo 5 en adelante, que lo quiero leer ahora, Génesis del 6 a 5, que dice algo así: Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, que todos designios y todos los deseos, toda la inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió. Es una expresión humana para entender el dolor que Dios tiene. Dios no tiene que arrepentirse de nada, pero la Biblia está escrita en un lenguaje humano con muchos antropomorfismos, ¿verdad? Con muchas figuras humanas para entender un poco el concepto de lo que Dios quiere decir. Por eso dice que Dios como que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No es que Dios tenga corazón, son simplemente expresiones que nos hablan acerca del profundo dolor que Dios sintió cuando ve que ha mimado, ha cuidado, ha bendecido tanto al hombre y el hombre le paga mal por bien. Entonces la Biblia nos enseña que Dios toma una determinación unilateral. Es empezar de cero, romperlo todo y empezar de cero. Y manda lo que se conoce como el Mabul, en hebreo, en español, el diluvio. Y el diluvio científicamente está demostrado que existió por los distintos extractos de la tierra
por la repercusión que tuvo el diluvio, por lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo, se sabe que Dios mandó un diluvio que duró más de 40 días sin parar de llover. Se salvaron unas pocas personas y a raíz de esas personas se vuelve otra vez a poblar la raza humana y se van por todas las naciones y continentes de la tierra. Sus hijos, Sem, Can y Jafet, todos los seres humanos o son semitas o son de Jafet o son de Can, todos los seres humanos proceden de la familia de Noé y de sus hijos. ¿Piensan ustedes que después de esta catástrofe de magnitud impresionante, donde toda la tierra fue sacudida, el hombre por fin aprendió la lección? No. Sigue R que R, siguen tratando de hacer las cosas a su manera y viendo que Dios manda el diluvio y que Dios ha decidido a través de una serie de sacrificios que el hombre se acerca a Dios, ahora el hombre comienza a pensar y se unen pero para lo malo y dicen vamos a hacer algo. Dios ha dicho que cuando nos queramos acercar a Él tenemos que traer un animal, pues vamos a demostrarle que podemos acercarnos y llegar hasta su misma presencia sin necesidad de traer ningún sacrificio de animales. Es decir, no era una generación atea. No era una generación que pasaba olímpicamente de Dios, eran creyentes, pero personas que querían manipular y querían crear su propia religión a su estilo y a su manera, como mucha gente hoy en día, que dicen yo soy católico, yo soy creyente, pero que quieren vivir con sus normas y no bajo las normas de Dios. Entonces se ponen de acuerdo y deciden en ese lugar donde antiguamente estuvo el jardín del Edén, en Mesopotamia, en la llanura de Sinar, construir una inmensa torre. Y la conocemos como la torre de la confusión, la torre de Babel. La palabra Babel significa confusión. Se unen, pero para lo malo. Dios no los destruye porque Dios respeta el principio de la unidad, pero en ese lugar es donde el hombre manifiesta construyendo esa torre su soberbia, su rebeldía. Dios ha dicho de esta manera, yo digo de otra manera. Y otra vez el hombre vuelve a rebelarse contra el Creador. Entonces Dios decide darles un regalo espectacular a la humanidad. Y ese regalo consistió en lo que nosotros conocemos como la Torá. La Torá, la traducción literal no sería ley, sino sería la instrucción. Sería la palabra de Dios por escrito, de tal manera que toda la raza humana, todos los habitantes de la tierra sepan cómo pueden acercarse nuevamente a Dios. Y ahí tenemos las famosas tablas de los 10 mandamientos, pero aparte de esos mandamientos les dio un montón de instrucciones a los agricultores, a los ganaderos, a las viudas, a las casadas, a los solteros, a la familia, absolutamente a todos. Digamos que era una especie de constitución para que el hombre supiera cómo hacer bien las cosas. ¿Quieres buenas cosechas? ¿Quieres que los animales den un montón de leche? ¿Y quieres que los campos se llenen de bendición? Lee mi palabra y vas a encontrar cómo se tiene que plantar, cómo no se tiene que plantar, cómo tienes que vivir, cómo no tienes que vivir. Y si cumples con la ley, si cumples con la Torá, si cumples con la palabra, vas a ser bendecido. ¿Piensan ustedes que después de la Torre de Babel, después del diluvio, después del fracaso de Adán y Eva, después de haberles dado este regalo precioso, por fin el hombre dice, bueno, vamos a rectificar, de sabios es corregir, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer las instrucciones de Dios y vamos a hacer las cosas como Dios manda? Nada más lejos de la realidad. Se apartaban de Dios. Si Dios decía blanco, ellos decían negro. Si Dios decía arriba, ellos decían abajo. Y Dios comenzó a mandarles a una serie de, vamos a decir, predicadores, una serie de mensajeros que los conocemos como el nombre de los profetas, hombres que iban por todos los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, de noche y de día, visitando a la gente, visitando las sinagogas, yendo al templo a predicar, a decirle a la gente, ¿no se acuerdan ustedes que la palabra de Dios está por escrito? ¿No se acuerdan ustedes lo que le pasó a la generación del diluvio, que perecieron todos? ¿No se acuerdan ustedes lo que les pasó a aquellas personas que se rebelaron contra Dios construyendo la Torre de Babel? Y los profetas eran personas que amaban al pueblo. Los profetas no eran gente que se pegaba la gran vida con el cuento de que hablaban de Dios, sino todo lo contrario. Era gente que a veces vivía en la más absoluta indigencia, gente sencilla, gente humilde, gente que vivía a veces en una cueva, en el desierto, sin propiedades, sin nada, pero se jugaban la vida
para ir a hablarle a los reyes, a los sacerdotes de la época, al pueblo común y llano. ¿Cuántos profetas fueron apedreados? ¿Cuántos profetas fueron muertos, humillados, lanzados vivos dentro de fosas para que murieran ahogados? Tampoco les hicieron caso. Y estamos viendo cómo aquella parábola que se leyó esta tarde de los labradores malvados, de cómo mandaba unos siervos y luego mandaba otra tanda de siervos, y finalmente el dueño de la viña, ¿qué decide? Mandar a lo que más ama, mandar a su amado hijo, diciendo, bueno, no le han hecho caso a los profetas, no le han hecho caso a mi palabra, por lo menos enviándoles a mi hijo, seguramente se comportarán de una forma diferente. Y esa fue la razón por la que hace 2000 años Dios decide, después de haberles mandado la Torá, después de haberle mandado los profetas, Dios decide decirle a su Hijo amado, al que conocemos como Jesucristo, cuyo nombre original es Yeshua HaMashiach, ¿vale? Yeshua HaMashiach, el ungido del Señor, decide enviarlo, pero para enviarlo necesita una mujer. Los seres humanos no nacen así como las flores o los champiñones en el monte, sino que tiene que nacer a través del medio, pues como nacemos los seres humanos. Y entonces tiene que escoger a una mujer, pero una mujer que tiene que formar parte de una familia, la familia de la tribu de Judá, y la encuentra. Su nombre original es Mirjam. María la conocemos nosotros, ¿verdad? Y esta vive en un pueblecito muy, muy pequeño. Y esa mujer se queda embarazada y nace ese niño que conocemos como el Señor Jesucristo. Y entonces a ustedes dirán, bueno, pues ahora sí, ahora por fin, ahora que ya ha mandado al Hijo, ahora que por fin lo pueden ver en persona, ahora por fin decidirán pues cambiar, rectificar el rumbo y arrepentirse. Todos conocemos la historia. Todos sabemos que los hijos de Israel, el pueblo de Israel y los habitantes de aquella época, en aquel tiempo, pues algunos lo recibieron, creyeron en él, se convirtieron de corazón. Sus discípulos fueron judíos, ¿verdad? Y los primeros cristianos también fueron judíos, pero también sabemos que muchos de aquel tiempo y de aquella nación no quisieron saber nada con él y le crucificaron. Y parece como que la historia termina en un rotundo fracaso, como que todo le sale mal a Dios. Pone al hombre en el jardín del Edén y le falla. Manda el diluvio para que corrijan el rumbo y vuelven otra vez a las andadas, y ahora aún peor, se unen para construir la Torre de Babel. Le manda profetas y a ninguno le obedecen, incluso a algunos que predicaron por 40 años, como el caso del profeta Jeremías, ¿verdad? Y parece como que a Dios todo le sale mal. Profeta que mande, milagro que haga, siempre el hombre termina pagándole con una ingratitud descomunal. Incluso da la impresión de que ahora que les manda a su propio hijo, el plan no le funciona. Incluso este papa se atrevió a decir en un discurso público, y lo tengo grabado, que la muerte de Cristo fue el gran fracaso de Dios. Como diciendo, Dios, te equivocaste, no sirvió para nada. Al final mandas a tu propio hijo unigénito al mundo para que muera por la raza humana, y en vez de adorarlo, en vez de venerarlo, en vez de respetarlo, en vez de tenerlo en cuenta, lo que hacen es que lo clavan, lo meten en un sepulcro, se lavan las manos y ahí te quedas. Pues ¿saben qué, queridos hermanos? Aunque aparentemente todo resultó en un rotundo fracaso, todo salió según el plan perfecto y el diseño perfecto de Dios. Porque ya Dios sabía. Y eso es un gran misterio para nuestra mente humana. Ya Dios sabía perfectamente la reacción que iban a tener los seres humanos en contra de su propio hijo. Sabía que lo iban a crucificar. Sabía que lo iban a coronar con una corona de espinas. Sabía que lo iban a escupir. Sabía que lo iban a rechazar. Lo sabía perfectamente. Hasta él mismo lo sabía. Él mismo sabía perfectamente que hasta uno de sus discípulos, como dice uno de los salmos, el hombre de mi confianza levantó contra mí su calcañar. Cuando él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado, mas no todos. Y dice el autor, en este caso Juan, porque él sabía desde el principio quién le había de entregar. Jesús sabía perfectamente, no improvisaba. Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Sabía que Pilato se lavaría las manos. Sabía que Judas le vendería. Sabía que Pedro le traicionaría. Sabía absolutamente todo, hermanos. Sabía que aunque levantara de la tumba a Lázaro, no iba a estar al pie de la cruz.
Sabía que aunque limpiara a 10 leprosos así de golpe, ninguno estaría defendiendo su causa y su vida delante de Poncio Pilato. Sabía perfectamente ni que Marta ni María iban a estar allí llorando al pie de la cruz. Sabía perfectamente que todos los paralíticos, mudos, ciegos, leprosos, endemoniados que ayudó, ninguno iba a estar con él al pie de la cruz. Pero entonces, ¿por qué muere? ¿Por qué se deja maltratar? ¿Por qué se deja crucificar? ¿Es que no es todopoderoso? ¿Es que él no podría descolgarse de la cruz? Incluso estando en la cruz, a punto de morir, uno de los malhechores le dice: pero a tanta gente salvaste, a tantos enfermos sanaste, a tantos muertos resucitaste, ¿cómo es que no te salvas a ti mismo? Bájate de la cruz y de paso me salvas a mí también. Pero es que Jesús sabía perfectamente que su vida era esa, que su destino era morir en la cruz. Porque la sangre de los animales no perdonaban los pecados, pero solamente hay algo que puede transformar el corazón del hombre. Solamente hay algo que puede limpiar definitivamente el pecado. No importa lo malo, lo ruin que haya sido, no importa lo lejos que te hayas apartado de Dios, hay algo que tiene más poder que tu pecado, que tu rebeldía, que tu orgullo, y es el poder de la sangre de Jesucristo. Y él sabía que tenía que derramar su sangre. No es que a él lo mataron, es que él se dejó matar, que es diferente. No es que a él lo crucificaron, él se dejó crucificar. ¿Y por qué lo hizo? Pues sencillamente porque te ama. Porque Dios, dice la Biblia, es amor. Y Dios quería dejar bien claro, creas o no en él, le da igual. Lo aceptes o lo rechaces, lo abraces como tu amado y querido Señor y Salvador, o sigas viviendo a tu manera, no importa. Pero él quería dejar bien claro para todo el resto de la humanidad que Dios va en serio y que él estaba dispuesto a sufrir hasta las más últimas consecuencias. Por eso Pablo, cuando escribe aquella carta impresionante desde la cárcel en Roma a los filipenses, les dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía perfectamente que era necesario morir así. Él sabía perfectamente que lo iban a rechazar, pero él también sabía que al tercer día el Padre lo resucitaría. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso él, cuando está en la cruz, él dice: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Le encomienda su futuro, le encomienda el destino al Padre, porque él sabía, porque el libro de los Salmos lo dice, que no permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo murió con gozo, no murió amargado, no murió quejándose, murió hasta perdonando a sus verdugos, porque él sabía que al tercer día, como dice el refrán, el que ríe último ríe mejor. Él sabía que Pilato se lavó ese día las manos, ese día Judas se ahorcó, pero él sabía perfectamente que 72 horas más tarde volvería a levantarse, volverían a verlo, volverían a tocarlo, volverían a escucharlo. ¿Por qué? Porque dice que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Amén. Así es. Así que exactamente igual que los obreros de la viña, que matan a unos y matan a otros y al final matan al hijo, pero en la parábola el hijo no resucita. Pero en la historia real el hijo sí resucitó. Y ese es el motivo por el cual nos juntamos aquí unas cuantas veces a la semana, y por eso venimos a estudiar la Biblia, y por eso le cantamos. ¿A quién le hemos cantado esta tarde? ¿Ustedes no le han cantado al pastor de la iglesia, ni a su familia? ¿Ustedes no le han cantado a un muñeco de palo, de madera, que lo pueda hacer el hombre del tamaño y del material que quiera? ¿Ustedes no le han cantado a un Dios sordo o mudo? Ustedes le han cantado a un Dios que oye, que ve, que se mueve, que camina, porque está vivo y vive por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a él. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es Dios, un Dios vivo. Aleluya. Y esa parábola, si ustedes prestaron atención, dice algo que brevemente les voy a explicar. Al final de la historia dice que la piedra que desecharon los edificadores, Marcos 12:10, repito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Tanto el primer como el segundo templo de Jerusalén se construyó, digamos, de una forma prefabricada. Es decir, las piedras ya venían cortadas y numeradas para que no se hiciera ningún tipo de ruidos, ni se utilizaran ningún tipo de instrumentos en el templo, sino que la piedra número 1 va aquí, la 2 va al lado, la 3 a continuación, la 8 encima, la 9, la 10, la 12, la 15, aquí va un pilar, aquí va un dintel, aquí va otra columna, seguimos el muro, damos la vuelta. Todo venía perfectamente cortado y numerado de las canteras, ¿verdad? Para que cuando llegaran a Jerusalén, con aquel sistema que habría en aquella época, ¿verdad? Sistema que ya los faraones habían utilizado cuando construyeron las famosas pirámides de Egipto, que cogían piedras de toneladas y las subían a alturas descomunales. Pues ya desde los tiempos de Salomón, cuando hizo un pacto con el faraón Necao allí en Egipto y se casa con una de sus hijas, los egipcios, que eran expertos en la construcción de megaestructuras, le ayudaron a Salomón, ¿verdad?, con sus obreros y con su tecnología de la época, a construir el hermoso templo de Jerusalén. Pero resulta que cuenta la historia que cuando llegó una de esas piedras ya cortadas y numeradas para el templo de Jerusalén, los edificadores, los que tenían la responsabilidad de colocarla en su respectivo lugar, la descartan, la desechan. Creían que venía de una forma defectuosa, creían que no la habían cortado adecuadamente, que por lo tanto no servía. Y cuenta la historia que esa piedra que los edificadores desecharon por imperfecta, la lanzaron a lo profundo del torrente de Cedrón, de un barranco que hay allí mismo en Jerusalén, como diciendo: mándennos otra piedra, esta no ha venido bien cortada, esta no encaja, esta no está bien. Cerca de la casa donde nos quedamos a dormir en Jerusalén, y cuando vayamos ahora allí el mes que viene, os la voy a mostrar, hay también una columna inmensa que venía tirada por carros de bueyes para ser colocada en el segundo templo de Jerusalén, cuando se restaura el segundo templo, que por lo que sea se quebró, se partió, y entonces la desecharon y la dejaron allí. Y la podemos ir a visitar porque la han puesto como una reja alrededor para que la gente vea lo pesada y lo grande que eran aquellas columnas. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió con esta piedra. La piedra que desecharon los edificadores, al final se dan cuenta de que la piedra no era defectuosa. La piedra no venía mal cortada ni mal numerada, ni mucho menos, sino que la piedra tenía una forma diferente a las demás piedras, porque no era una piedra para poner en el muro en forma vertical o horizontal, sino que era la que cierra. Era la piedra angular, era la piedra más importante. Y la piedra más importante, estos creían que venía defectuosa y la desecharon, pero al final tuvieron que bajar a la profundidad del torrente de Cedrón y darse cuenta de que la piedra venía bien. Los que estaban mal eran los que construían, que no supieron interpretar la posición adecuada de dicha piedra. Y basado en esa historia real de la construcción del templo, el Señor Jesucristo dice: lo mismo ustedes van a hacer conmigo. Ahora ustedes me desechan, ahora ustedes me escupen, ahora ustedes me rechazan, creyendo que ustedes necesitan otro tipo de Mesías. Tal vez un Mesías que le dé más importancia a lo político que a lo espiritual o religioso. Ahora ustedes me descartan, me rechazan, no me quieren, como que yo no soy el adecuado. Pero algún día ustedes, los edificadores, ustedes se van a dar cuenta de que la piedra que ustedes desecharon es la más importante, porque el más importante es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el verdadero pan que descendió del cielo soy yo. Así que, amados hermanos, Dios nunca pierde. Tal vez tarde un tiempo, tal vez pasen generaciones y parece que la maldad prevaleció sobre la bondad, y puede parecer que Dios se equivocó, y puede parecer que el plan le salió el tiro por la culata a Dios, pero nada más lejos de la realidad. Mira, a Dios tal vez no le salieron las cosas en su momento como él creía, pero siempre el Señor, aleluya, siempre termina mostrándonos y enseñándonos claramente que si ponemos nuestra confianza en Él, el Señor siempre nos va a guiar y siempre nos va a respaldar. Porque mira, nosotros no hemos puesto una fe ciega en un muerto, ni en un mito, ni en un cuento de la historia, sino hemos puesto nuestra confianza en un Dios vivo que nos ama, que murió, pero resucitó al tercer día.
Y hasta el día de hoy, si tú vas a Jerusalén, y espero que todos algún día puedan ir, ustedes van a visitar una tumba que está vacía. Y esto es algo sorprendente que le llama la atención a mucha gente que tal vez no tiene mucha fe o no se consideran creyentes. Ir a Jerusalén, a un lugar llamado el Jardín de la Tumba, a visitar la tumba vacía. Generalmente cuando alguien va al cementerio, ahora el mes que viene van a haber miles de personas que van a los cementerios a ver a sus muertos, a ponerle flores a sus muertos, a su padre que murió, a su abuelita, a su tío, a su primo, a su hijo, a quien sea. Pero sin embargo usted jamás podrá ir a Jerusalén a ponerle flores, ni siquiera una piedra como se suele poner en Jerusalén, en Israel, a los cadáveres. No le puede poner porque la tumba está vacía, la puerta está abierta, usted puede entrar y usted puede salir. Y hay un cartel que pone en la entrada: Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Y por qué no lo está allí? Porque Él está vivo, porque estuvo, pero ya no está. Y esa es la gran esperanza del creyente. Esa es la fe que nosotros tenemos, que no hemos puesto nuestra confianza en una iglesia, en una religión, en una secta, sino hemos puesto nuestra confianza y nuestra vida en las manos de un Dios que está vivo y está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, gracias a Dios que no fuimos de aquellos que tenían que ponerse de acuerdo para construir ladrillos para ver si podemos llegar a Dios. Yo doy gracias a Dios de que no nací en esa generación. Doy gracias a Dios que no me tocó ser ahogado y arrasado por las aguas del diluvio. Doy gracias a Dios que hemos nacido en un periodo que lo conocemos como el periodo de la gracia, en la que el hombre puede oír la voz de Dios y libre y voluntariamente, sin presiones externas de ninguna índole, sino libre y voluntariamente la persona puede decir: yo creo que tú me amas. Yo creo que tú quieres lo mejor para mi vida y por eso en el día de hoy yo te entrego mi vida y te rindo todo mi corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero preguntarte esto. ¿Tú has oído cómo un diluvio destruyó a miles de personas por su desobediencia? ¿Tú has oído cómo una torre de Babel fue parada a la construcción porque esa no era la forma correcta de acercarse a Dios? Tú has oído esta tarde y has aprendido que durante muchas generaciones los seres humanos no se podían acercar a Dios con las manos vacías, sino con sacrificios, holocaustos de animales. Tú has oído cómo mataron y apedrearon y rechazaron a infinidad de profetas, uno detrás de otro. Pero también has oído que al amado Hijo de Dios, al Mesías, al bendito Señor Dios Todopoderoso, le plació enviar a su Hijo al mundo, al cual crucificaron y mataron, pero que resucitó al tercer día y está vivo hoy en este lugar. Si tú le quieres entregar tu vida a Él, si tú le quieres pedir perdón a Él, lo puedes hacer porque Él te está oyendo, Él te está observando, porque Él está aquí. Tal vez tus ojos no lo puedan ver, nuestros ojos no lo puedan ver, pero hay millones de cosas que no vemos ni veremos nunca y creemos en ellas. Y algunos dicen: pero hay cosas en las cuales yo creo, no las veo, pero las puedo sentir y por eso creo en ellas. Y yo te digo que cuando tú le entregues tu vida al Señor, en más de una ocasión, varias veces durante el día, también podrás sentir su caricia y su presencia en tu corazón. Tal vez no tienes padre o madre, o te fallaron o te abandonaron, pero Él nunca te abandonará ni te cambiará por nadie. Él no se reirá de tu cuerpo, Él no te hará bullying, Él no te humillará delante de nadie, porque para Dios eres amada, eres querido. Y Él, cuando moría en aquella cruz, te pensaba, te miraba, te tenía en su corazón. Ríndele tu vida al Señor, entrégale tu corazón a Él y deja que Él transforme tu vida. Y ahí donde estás, dile: Dios mío todopoderoso, gracias porque tú me hablas a través de tu palabra a mi corazón. Te quiero pedir perdón. Quiero pedirte perdón por las veces que tal vez he dudado, por las veces que he pecado, por las veces que no he actuado correctamente. Quiero pedirte, Señor, en esta tarde que tu sangre, que ahora he oído que limpia y perdona, me limpie y me perdone a mí. Quiero pedirte, Señor, que tú entres a mi vida, porque ahora he oído que tú estás vivo.
Y quiero que vivas dentro de mí, Señor. No quiero estar más nunca solo ni sola. No quiero ir por la vida buscando y buscando sensaciones, experiencias que llenen mi corazón, porque yo sé, Señor, que cuando te tenga a ti, la búsqueda se acabará. Porque el que te tiene a ti tiene paz y tiene tranquilidad en su espíritu y en su corazón. Aleluya. Te doy muchas gracias, Dios mío, en esta tarde por tu presencia. Te pido que bendigas nuestras vidas, que toques nuestros corazones y que a partir de ahora caminemos juntos hasta que tú vengas, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.